Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar en contacto unos con otros a través de este medio y poder llevar hasta ustedes un tiempo de oración y meditación en la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a este tiempo, esperamos que sea de bendición en sus vidas. Y vamos a iniciar este momento leyendo la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Estamos leyendo el capítulo 119 del libro de los Salmos. Vamos en el versículo del 137 al 144. Salmo 119 del 137 al 144 nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Con esta lectura de la palabra de nuestro Dios, vamos a pasar a un tiempo de oración a nuestro Señor y poner nuestras vidas delante de Él. Demos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, ya noche casi, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder elevar a ti nuestras oraciones, Señor. De poder, Padre Celestial, alabarte y bendecirte por lo que tú eres, Señor, como un Dios vivo y verdadero, bueno, santo, justo, todopoderoso. Eres fiel, Señor, eres misericordioso, eres lleno de gracia, lleno de verdad, que se ha manifestado a nuestras vidas de manera muy especial, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para revelarnos el carácter de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque a través de Él hemos visto tu gloria. Gracias, Señor, porque a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser reconciliados contigo, Señor, para poder recibir el perdón de nuestros pecados, para poder ser llamados hijos tuyos y estar en una nueva relación de fe, de amor, Señor, de esperanza para contigo. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das en este día de poder clamar a ti y saber que tú nos respondes, saber que tú escuchas nuestras oraciones y respondes a cada una de ellas conforme a tu voluntad, Señor, que es soberana, pero que siempre es buena, es santa, es justa y es lo mejor para cada uno de tus hijos. Así que a esa voluntad tuya, Señor, es que confiamos las peticiones y los deseos de nuestros corazones. Y te suplicamos, Señor, que tú, Señor, atiendas lo que hay en cada uno de los corazones de nuestros hermanos, hermanas, de todos aquellos, Señor, que elevan a ti sus oraciones, sus pensamientos, Señor. Padre Celestial, que tú escuches el clamor de tu pueblo, donde quiera que se encuentre, Señor, y que, Señor, tú seas glorificado, tú seas alabado, Señor, con gratitud, pero también, Señor, con la confianza de que nuestras vidas están en tus manos y que todo, Señor, depende de ti, que estamos seguros en ti, que estamos seguros en tu presencia. Gracias, Padre Celestial, te damos por esa confianza que tú nos das. Gracias, Señor, porque esa confianza tú la has hecho posible a través de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias porque Él fue quien dijo que sus ovejas están en sus manos y que no hay nada ni nadie que las pueda arrebatar de ellas. Gracias, Padre Celestial, te damos por esa confianza, por esa convicción de que somos tus ovejas, de que somos tus hijos, de que tu Espíritu Santo, Señor, da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, porque hemos creído en el Señor y Salvador de nuestras vidas, que es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, a quien le pertenece la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, te pedimos, Padre, tú perdones nuestros pecados, perdones nuestros errores, Señor. Todo aquello, Señor, que nos aleja de nuestra comunión contigo, de nuestra confianza, de nuestra esperanza en ti. Padre Celestial, perdona, Padre, todo aquello, Señor, que no se conforma a tu palabra, a tu voluntad, a tu ley. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos enorgullece espiritualmente y que muchas veces no nos deja confesar nuestros pecados, no nos deja clamar a ti, Señor, no solamente por perdón, sino también por transformación, por santificación en nuestras vidas. Pero gracias, Señor, porque sabemos que tú, que has comenzado una buena obra en nuestras vidas, la vas a perfeccionar, la vas a completar hasta el día final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia con que nos has amado. Toma, Señor, en tus manos la vida de todos aquellos nuestros hermanos que están pasando por momentos de prueba, por momentos de enfermedad, por momentos de enfermedad en diversas circunstancias, Señor. Padre Celestial, te suplicamos que tú tomes sus vidas, que tú, Señor, ministres en cada uno de ellos de tu espíritu, de tu fortaleza, de tu paz. Señor, que haya consuelo en cada una de sus vidas. Señor, te pedimos, Padre, que tú traigas fortaleza física al que está enfermo, Señor, al que está pasando por dolencias, por tratamientos médicos, Señor, que tú traigas fortaleza en sus vidas, que tú traigas también la provisión necesaria a sus cuerpos, Señor, no solamente a través de los medicamentos, de los médicos, de los tratamientos, sino también, Señor, de todas las formas necesarias para que haya consuelo, Señor, haya fortaleza moral, espiritual, emocional. Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos Marco, Antonio, Señor, que tú estés con él, que tú estés con nuestro hermano Moisés Bárcenas, Padre Celestial, que tú estés, Señor, con nuestro hermano Taurino Herbert, Padre, que tú estés con todos aquellos hermanos que pues están pasando, Señor, por tratamientos médicos especializados, Señor. Bendíceles, fortaléceles, guárdales en el hueco de tu mano, Señor, juntamente con sus familias. Y consuela, Señor, a todos aquellos, Padre, que también, Señor, están pasando por el duelo a raíz, Señor, de la partida a tu presencia de un ser querido. Te rogamos por la familia Meléndez Mezquida, Señor, que tú sigas fortaleciendo sus vidas, Señor, consolándoles, abrazándoles, como lo has hecho, Señor, hasta hoy. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo, por tu palabra que siempre trae consolación, Señor. Y así con todos aquellos hermanos, Señor, que la ausencia de un ser querido pues les ha llenado de tristeza, Señor, pero también, Señor, sabemos que tú estarás ahí para llenarles de fortaleza y de consolación. Padre Celestial, gracias te damos porque en medio del dolor, en medio de las penas,
sabemos que contamos contigo, Señor, que no estamos solos, que tú siempre nos has acompañado, nos has protegido, nos has amparado, Señor. Y por eso, Señor, estamos agradecidos. Por eso, Señor, podemos poner delante de ti nuestras vidas con plena confianza, con gratitud, con alabanza en nuestras bocas, Señor, porque sabemos que por sobre toda circunstancia y toda necesidad, tú eres Dios. Y tú, Señor, eres glorificado, Señor. Tú eres honrado. Tú, Señor, debes ser el testimonio de nuestros labios para confesar tu nombre, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, tu verdad y tu fidelidad. Recibe, Señor, nuestras oraciones y gracias de antemano, Señor, porque antes de que nuestra palabra esté en la boca, tú, Señor, tienes siempre una respuesta que es la necesaria en nuestras vidas. Quédate pues con nosotros en este tiempo, Señor, y permite que la reflexión de tu palabra, Señor, sea nuestra fortaleza también, sea, Señor, nuestra dirección, nuestra consolación en cada una de nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a la reflexión de la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 77. Salmos 77. Este salmo lo hemos estado reflexionando, hemos estado meditando en las enseñanzas de este salmo, porque como sabemos, los salmos, si bien son expresiones de alabanza a nuestro Dios, son oraciones también a nuestro Señor. También estas oraciones y estas expresiones de alabanza, de confianza, de gratitud, de adoración al Señor, vienen de personas, vienen de circunstancias adversas muchas veces. Y muestra de ello es este Salmo número 77, escrito por Asaf, que era uno de los músicos principales del coro que cantaba precisamente en el santuario, en el templo. Y es muy interesante, hermanos, reflexionar sobre el libro de los Salmos, porque a través de los Salmos nosotros, insisto, no solamente encontramos estas expresiones de alabanza y de gloria a nuestro Dios, que debe de ser siempre lo que proclame nuestra boca, pero no vienen estas expresiones en los momentos más felices de nuestras vidas. Muchas veces vienen en los momentos más adversos, más difíciles. Y gracias a Dios porque tenemos estos salmos que nos muestran no solamente cómo hemos de alabar al Señor, sino también nos muestran que esa alabanza debe estar presente en nuestras vidas, sea cual sea nuestra circunstancia. Que Dios es digno de ser alabado, que Dios es digno de ser glorificado, que Dios es digno de confianza, de esperanza, de nuestro amor, a pesar de las circunstancias por las que nosotros pasemos. A pesar y muy a pesar del sentir de nuestros corazones, que muchas veces son sentimientos muy adversos, muy desalentadores, precisamente a raíz de las circunstancias, a raíz de nuestras debilidades humanas. Y a través de este salmo, hermanos, en el cual estamos meditando, yo quiero que veamos cómo es que la angustia por la que está pasando este
autor del Salmo llamado Asaf, y la angustia por la cual cualquier ser humano pasa, creyentes y no creyentes, viene precisamente de ver nuestras circunstancias, viene de todas aquellas situaciones que nos rodean en nuestras vidas y vienen de nuestra débil humanidad. Porque no solamente las circunstancias son adversas, sino porque éstas afectan emocionalmente, afectan nuestras vidas en aspectos espirituales, en aspectos morales, aún físicos. Lo que muchas veces se llama hoy en día enfermedades psicosomáticas, bueno, son el reflejo, ¿sí?, de las angustias que hay en el corazón del hombre y que provocan estos trastornos físicos en nuestros cuerpos. Porque así de compleja es la vida del ser humano, pero así de conectada está nuestra mente, nuestros corazones, nuestras emociones, con nuestro mismo cuerpo. Somos una integridad, somos una unidad. Así nos ha creado Dios. Y ante esa complejidad de lo que somos como seres humanos, Dios desea tratar con nuestras vidas. Dios desea tratar con lo que somos como seres humanos. Y Dios lo hace en medio de circunstancias adversas, en medio de situaciones de mucha debilidad. Puede ser debilidad física, puede ser debilidad emocional, puede ser a raíz de necesidades, de circunstancias, etcétera, que rodean nuestras vidas. Pero por otro lado, necesitamos aprender lo que este mismo salmo también nos refleja: que el consuelo, que la fortaleza, que el ánimo, que la dirección que necesita nuestra vida en medio de esas debilidades y de esas circunstancias vienen de Dios, vienen de ver su poder y sus obras en favor de nuestras vidas. Y aquí es donde necesitamos nosotros aprender a diferenciar qué es lo que estamos viendo. Si estamos solamente poniendo nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro sentir en las adversidades por las que solemos pasar y nos quedamos con los ojos puestos en ellas, o como un contrapeso en nuestras vidas, ponemos nuestros ojos también en Dios, en su poder, en sus obras, en todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros y en favor de su pueblo. Y que el Señor ciertamente seguirá obrando en nuestras vidas, aun cuando nosotros no lo veamos, aun cuando parezca que es una imposibilidad. Y eso es precisamente de lo que trata el Salmo 77. Quiero leer unos versículos específicamente del versículo 7 al versículo 10, que dice de la siguiente manera: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre sus misericordias? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria
los años de la diestra del Altísimo. Mis amados hermanos, amigos, Asaf, el líder del coro de Israel, había testificado acerca del carácter de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 50, versículo 15, dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Claramente Asaf había conocido las liberaciones a través de la oración, a través de clamar a Dios con todo su corazón. Él había experimentado respuestas a sus intercesiones. Él era un fiel ministro, recordándoles a otros a confiar en nuestro Dios y no entristecerlo con incredulidad. Pero ahora, en el Salmo 77 que acabamos de leer, mientras sus sentimientos, mientras se apodera de su corazón la desesperación, dice la Escritura que él no podía librarse de esos sentimientos, de aquellas cosas que angustiaban y perturbaban su vida. Dice el versículo número 3: me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Él reconoce que es un problema espiritual, es un problema a nivel de lo más profundo de su ser. No estas situaciones por las que él está pasando, independientemente de cuál sean su fuente, vienen a trastornar su espíritu. Y es que, hermanos, tenemos que reconocer que así es como somos los seres humanos. No somos insensibles a lo que sucede a nuestro alrededor. Fácilmente nos conmovemos, fácilmente nos angustiamos, aun cuando nosotros no podamos hacer nada al respecto, o aun cuando podamos hacer algo. Generalmente la angustia, el estrés, la preocupación, la ansiedad vienen a nuestras vidas. Y como Asaf, podemos nosotros identificarnos con su sentir, de cómo se conmueve nuestro corazón muchas veces, y de cómo también, si bien a veces quizá no lo decimos a viva voz, en nuestro corazón también hay queja. En nuestro corazón también hay un espíritu quebrantado y desmayado. Y en medio de esas circunstancias, tenemos que acordarnos de Dios, porque solamente en Él encontraremos la fortaleza que necesita nuestra alma. Asaf entonces recordó sus palabras pasadas, otros tiempos cuando él fue liberado. Él dice que él consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche. Eso lo dice en el versículo del 5 al 6. Y este fiel siervo trató de recordar cómo Dios había contestado sus oraciones y cómo después él había cantado gozosamente acerca de esas victorias que Dios le había dado en fe. Pero ahora vemos que él estaba enfrentando la prueba más grande de su vida. Él estaba abrumado físicamente, mentalmente y emocionalmente, espiritualmente. Él declaraba: me quejé porque era demasiado para soportar. De alguna manera, Asaf sintió que estaba llegando al límite de sus fuerzas emocionales, de sus fuerzas espirituales.
¿Cuál era la queja de Asaf? Versículos del 7 al 9. Las preguntas que ya hemos leído. Y repito, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Estas preguntas que se hace Asaf a raíz de la angustia que él sentía, a raíz de sus debilidades, de sus circunstancias, de su clamor en oración al Señor, y ver que el Señor aparentemente no responde a esas oraciones, él empieza a cuestionarse estas cosas. ¿Acaso Dios se conduce de esa manera? ¿Acaso Dios nos ha desechado? ¿Acaso Dios se ha olvidado de nuestras vidas? ¿Acaso Dios ha cambiado su manera de pensar, de proceder, de sentir con respecto a nosotros? Y estas son dudas muy humanas. Son dudas que vienen a la vida de cualquier ser humano y específicamente de cualquier creyente. Porque el que no cree en Dios, pues simple y sencillamente no piensa en Él. Pero el que cree en Dios tiene el gran conflicto de lidiar con la maldad y con la adversidad en este mundo. Frente a un Dios que es santo, frente a un Dios que es justo, frente a un Dios que también es misericordioso, frente a un Dios lleno de gracia y de verdad. Y muchas veces el conflicto es cómo reconciliar ese carácter de Dios con un mundo tan adverso. Pero gracias a Dios, porque nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es más poderoso que el que está en el mundo. Es más poderoso que Satanás y sus ángeles. Es más poderoso que cualquier adversidad humana en este mundo. Y aunque creemos estas cosas y las declaramos, las expresamos con nuestros labios y las creemos en nuestro corazón, no obstante, hay momentos de debilidad. Hay momentos en donde nuestra razón y nuestro sentir no siempre se reconcilian con nuestra fe. No siempre se reconcilian con lo que vemos que suceden en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Y es allí donde el Señor demanda de nosotros precisamente que tengamos confianza en Él, que esperemos en Él. Incluso muchas veces que estemos quietos, que no hagamos nada, que dejemos que Dios haga su obra en nuestras vidas, que descansemos en Él. Y eso, mis amados hermanos y amigos, eso solamente se hace por la fe. Por la fe en nuestro Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su Santo Espíritu, que no nos han abandonado, que siguen actuando en nuestras vidas. Y que por más angustiantes que sean nuestras circunstancias, nuestro sentir es algo pasajero, es algo momentáneo, es algo que pasará. Y para poder resistir mientras pasan esas cosas,
necesitamos seguir confiando, necesitamos seguir esperando, necesitamos seguir siendo fieles al Señor. Y en medio de esas adversidades necesitamos seguir orando, necesitamos seguir clamando a nuestro Dios. Aún en los términos en los que Asaf lo hacía. Porque el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestros sentimientos, a Él no le son ocultos. Lo que está en el corazón se lo podemos expresar con nuestra boca. Y aún así, reconocer delante de Dios con humildad que es nuestra debilidad lo que está clamando. Pero que estamos clamando a Dios, que es un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios soberano, un Dios que tiene control absoluto sobre todas las cosas y por lo tanto podemos confiar y descansar en Él. El testimonio de Asaf era en estas palabras: clamo al Señor, oro a través de la noche y yo sé que Él me escucha, pero no veo respuesta a mis oraciones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Asaf estaba plagado por estas preguntas que lo enfermaban espiritualmente. Por eso dice en el versículo 10, enfermedad mía es esta. Después de hacer esta serie de preguntas con respecto a Dios y a su proceder, él dice, enfermedad mía es esta. Él estaba declarando que esto es lo que le apenaba, que eso era lo que le enfermaba en su mente, en su corazón. Si Dios había cambiado, si Él había cambiado su actitud para con él por alguna razón. Y luego Él lo que hace es, dice versículo 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Y esta es la gran solución que encuentra Asaf en medio de todas sus angustias. Porque en el aquí y en el ahora, en su vida, parecía que no había respuesta. En el momento de su clamor y de su angustia, parecía que las cosas no cambiaban. Pero él entonces dice, necesito recordar, necesito traer a la memoria las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha manifestado en mi vida y en la vida de mi pueblo, por gracia y por misericordia. Porque recordemos, hermanos, que nadie es digno del favor de Dios. Dios actúa en nuestras vidas porque Él es misericordioso, porque Él es un Dios de gracia, porque Él es un Dios fiel que ha hecho promesa sobre nuestras vidas, que Dios no cambia, que Dios no tiene sombra de variación, que Él es el mismo, como dice Hebreos, ayer, hoy y por los siglos, y que podemos confiar en Él. Y recordar entonces lo que Dios ha hecho en el pasado trae aliento y bendición a nuestro presente y esperanza para nuestro futuro. Y eso es precisamente lo que hace Asaf. De pronto deja de enfocarse en sí mismo, deja de enfocarse
en sus debilidades, en sus circunstancias, en todo aquello que lo deprime, que lo entristece, que lo llena de ansiedad y de angustia, para enfocarse ahora en Dios, en su persona, en su carácter y en sus obras. Y aquí es donde hay un giro de 180 grados en la vida de Asaf. Porque mientras él iba en una dirección de queja y de angustia, de pronto da un giro para ver hacia su pasado, hacia las obras de Dios y su carácter, y puede ver con claridad quién es Dios. Puede ver con claridad cómo actúa Dios en la vida de su pueblo. Y que ese Dios no cambia. Que ese Dios va a seguir siendo fiel y va a seguir actuando en su vida de la manera en que Él lo necesita. Así que, amados hermanos, quiero decirle que puede que usted no esté en la misma condición en la que se encontraba Asaf. Quizá usted no está tan angustiado, tan deprimido como Asaf. Puede que no se sienta tan devastado como lo estuvo Asaf en su propia prueba. Puede que usted no duda de que Dios escucha y contesta sus oraciones. Y puede que usted esté seguro que Dios no está enojado con usted. Pero aún así, es posible que haya una desilusión en lo profundo de nuestro ser. Que haya algún tipo de frustración porque las cosas en su vida no están funcionando como usted esperaba o planeaba que funcionaran. Porque su relación con Dios aparentemente no ha cambiado necesariamente sus circunstancias. Y esta frustración puede aparecer en cualquier área de sus vidas, a causa de sus finanzas, a causa de su trabajo, de su profesión, de sus estudios, de su matrimonio, de sus hijos, o aún de su ministerio con el que sirve el Señor. Quizá todo a su alrededor parece estar funcionando bien, quizá para los demás. Sus hermanos y hermanas en Cristo parecen estar bien, pero su vida parece estar estancada o quizá parece estar retrocediendo, empeorando. Y ahora usted comienza a pensar, ¿cómo saldré de este pozo, de este estancamiento en el que me encuentro? ¿Cómo podemos salir de estos horribles periodos de tristeza, de depresión o de desilusión? Y muchas veces parece no haber esperanza. Las Escrituras demuestran que David, por ejemplo, Asaf o Job y otros más en el Antiguo Testamento salieron de sus tiempos oscuros de depresión, de angustia, recordando la fidelidad de Dios en generaciones pasadas. David escribió que cada vez que su corazón estaba desolado, él dice en el Salmo 143:5, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos.
Y Asaf hizo lo mismo. En el versículo número 11 dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Hermanos, aquí está la clave de lo que nosotros debemos de hacer y podemos hacer cuando nos encontramos en medio de angustias, en medio de dificultades, de tribulaciones, cuando parece que las cosas no tienen una salida, cuando parece que las cosas no van a cambiar. Y cuando esas circunstancias vienen a entristecer, a deprimir nuestro espíritu. Tenemos que recordar quién es Dios y recordar lo que Él ha hecho por nosotros y por su pueblo en el pasado. Es una bendición maravillosa recordar, hermanos, las liberaciones pasadas de Dios en la vida de su pueblo. Y Deuteronomio nos dice en el capítulo número 8, versículos 2 y 11, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios. Dice, cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. Porque si algo tienen las adversidades, hermanos, es que nos hacen perder perspectiva, nos hacen perder visión de lo que Dios es y de lo que Él hace. Y por eso tenemos que estar constantemente recordando quién es Dios. Y qué mejor manera de recordarlo que viendo hacia el pasado. Curiosamente, muchas veces, cuando vemos hacia nuestro propio pasado, humanamente hablando, más que encontrar ánimo, vamos a encontrar desánimo. Porque nuestra vida es tan imperfecta que no quisiéramos nosotros acordarnos de muchas cosas en nuestro pasado. Y cuando nos acordamos de nuestro pasado, eso inquieta nuestro presente, no nos deja estar en paz, no nos deja avanzar ni siquiera hacia el futuro. Pero cuando recordamos el pasado en Dios, cuando recordamos quién es Dios en nuestro pasado, que su gracia estuvo presente en nuestras vidas para sostenernos aún en esos momentos de profunda debilidad y angustia, y cómo Él nos sacó adelante. Eso es lo que va a traer confortación a nuestra alma en nuestro presente. Y nos va a dar esperanza, nos va a dar perspectiva hacia el futuro. Por eso Dios le dice a su pueblo, cuídate de no olvidarte. No te olvides de mí, no te olvides de las cosas que yo he hecho por ti. Y si nosotros vemos en el libro de los Salmos, precisamente muchos de estos salmos son un recordatorio constante al pueblo de Israel de las cosas que Dios ha hecho por ellos en el pasado. De hecho, muchas de las ceremonias judías giraban precisamente en torno a estos acontecimientos poderosos que Dios había manifestado en favor de su pueblo. Desde la salida de Egipto con la Pascua, ¿sí?, la fiesta de los tabernáculos y muchos otros momentos en los cuales Dios había manifestado su favor, su misericordia en sus vidas. Por algo el Salmo 103 también nos invita a recordar. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno
de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y de misericordias. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es nuestro Dios. Y cuando lo vemos a Él y vemos sus obras, somos bendecidos. Sin embargo, hermanos, muchas veces nosotros olvidamos lo que el Señor es y lo que Él ha hecho en el pasado. Y queremos entender quién es Dios y queremos interpretar las cosas que Dios hace solamente desde el aquí y el ahora. Lamentablemente, tratamos de hacerlo desde los momentos y circunstancias con más debilidad espiritual, con más debilidad física, con más debilidad emocional y menos claridad mental, porque estamos precisamente inmersos en medio de las circunstancias adversas. Y la mejor manera de entender nuestro presente, de encontrarle sentido a lo que Dios está haciendo aquí y ahora, es voltear a ver hacia el pasado. Recordar lo que el Señor ya hizo, cómo Él actuó en nuestras vidas, pero en la vida de su pueblo. Recordar quiénes éramos nosotros, recordamos quiénes era el pueblo de Israel. Y cómo a pesar de lo que nosotros éramos, el Señor fue misericordioso, fue fiel y actuó siempre en bien de su pueblo. Y que eso no va a cambiar. Que eso no va a cambiar de parte de nuestro Dios. Así que, de igual manera, hoy la iglesia de Jesucristo está llamada a recordar las liberaciones pasadas de Dios. Sin embargo, hemos recibido una manera de recordar que es mucho mejor que la que tuvieron en tiempos antiguos. Porque el Señor Jesucristo, antes de irse, Él prometió la venida de su Espíritu Santo. Y Él dijo, les voy a enviar un consolador, el cual les va a recordar a ustedes todas las cosas. Les va a recordar mis palabras, mis mandamientos. Les va a consolar, les va a dirigir, les va a guiar hacia el entendimiento de toda verdad. Y si bien nosotros todavía conservamos las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo para recordar lo que Él hizo por nosotros en favor de su iglesia, como es la Santa Cena, como es el bautismo, estos dos sacramentos o rituales, tenemos a su Espíritu Santo que no nos abandona, que constantemente nos está recordando quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas, cuáles son sus promesas. Y ese Espíritu Santo nos fortalece, nos consuela, nos llena de paz. El Espíritu Santo no tan solo nos consuela en nuestros tiempos de oscuridad. Él no solamente trae a la memoria las fidelidades pasadas de nuestro Dios, el Espíritu Santo también nos da un entendimiento del propósito detrás de nuestras pruebas. Y Él hace esto para que nuestra fe en Dios no falle. Nuestra esperanza en Cristo, en el Señor, no falle. Y
nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a través del apóstol Pablo, que él dice lo siguiente: pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las cosas que antes parecían secretas, ocultas, misteriosas, Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas, no solamente ese plan salvador, cósmico, eterno, sino también lo que sucede en ese plan, en el aquí y en el ahora, en medio de nuestras circunstancias. El Espíritu Santo nos hace entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, aún para nuestras circunstancias adversas. Y a esas palabras el apóstol Pablo añade esta importante declaración. Dice, del mismo modo, dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. Él es quien escudriña no solamente nuestros corazones, sino aún lo más profundo de Dios. Y ese es el mismo Espíritu que habita en nuestras vidas para traer consolación. Por eso el Señor Jesucristo le llamó al Espíritu Santo el Consolador. Porque las cosas que Él opera en nuestras vidas tienen ese propósito: consolar, santificar nuestras vidas, recordar los hechos poderosos de nuestro Dios en el pasado. De tal manera que sin el Espíritu Santo, los pasos de Dios en nuestras vidas pues no pueden ser conocidos ni entendidos. Pero gracias a Dios porque Él nos ha dado de su Espíritu. Mis amados hermanos, nosotros no vamos a poder recuperar nuestro gozo, nuestra paz, nuestro reposo plenamente hasta que no tengamos un entendimiento claro de por qué Dios ha permitido la prueba en nuestras vidas, al estilo de Job. En otra ocasión meditaremos sobre Job, pero cuando nosotros pensamos en la vida de Job y cómo él fue probado, algo que sucede al final de su prueba es que Dios se revela a Job. Dios se da a conocer a Job de formas tan profundas, de formas tan poderosas que Job no las alcanza a comprender. Y él termina declarando estas palabras, dice, de oídas te había conocido, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, tenía un conocimiento superficial de quién eres, Dios, pero ahora te veo con más claridad. Ni lo que se ha dicho acerca de ti, ni lo que yo he pensado, he dicho es justo. Tú eres mucho más grande que todo eso. Y él mismo dice, voy a poner mi mano en mi boca, porque él temía proferir palabras en contra de Dios. Y cuando nosotros
podemos llegar a ese conocimiento, hermanos, en los cuales reconocemos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que no obstante Él sigue siendo bueno, santo y justo. Nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón. Nosotros vamos a tener consolación, porque vamos a entender cómo Dios está operando en nuestras vidas en favor nuestro, hacia dónde Dios nos está moviendo, hacia dónde el Señor nos está llevando. Y que el Señor está tratando con nuestras vidas a un nivel espiritual mucho más profundo que el que pudiéramos tener en los momentos quizás de mayor gozo y felicidad en nuestras vidas. A Dios lo conocemos más profundamente en los momentos de mayor adversidad en nuestras vidas, sobre todo cuando nosotros confiamos en Él, confiamos en su revelación, confiamos en sus obras y descansamos en Él. Así que tenemos que entender que en nuestra hora más oscura, en nuestras pruebas dolorosas, han sido permitidas por el Señor para su propio propósito glorioso. ¿Y cuál es ese propósito? Simplemente, independientemente de los detalles y de las cuestiones muy particulares de cada quien, es que seamos el objeto de la increíble gracia consoladora de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque esa gracia de parte de Dios, tratando con nuestras vidas en medio de nuestras adversidades y debilidades, es la que nos va a transformar. Es la que nos va a purificar. Es la que nos va a consolar. Es la que nos va a fortalecer. Es la que nos va a animar. Es la que nos va a levantar. Es la que nos va a impulsar para seguir adelante. Y es la que aún nos va a usar para ser de bendición en la vida de otros. Así que cuando estemos en medio de la adversidad, vamos a salir adelante, hermanos, y vamos a salir del fuego de la prueba aún más limpios y más fuertes de lo que éramos antes, por la gracia y por el poder de nuestro Dios. Y obtendremos incluso un ministerio mayor que cualquier otro, porque ese ministerio será de consolación, de consuelo que ya ha sido comprobado y probado y que hemos salido victoriosos en medio de las pruebas, de las heridas, de las adversidades. Y el resultado de este ministerio será como escribió el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 10. Dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Qué increíble llamado tenemos, hermanos. Sufrimos grandes pruebas para ser las manos consoladoras de nuestro Dios en la vida de otros, tal como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Consolamos a otros con la misma consolación con la que somos consolados por Dios. Porque después de que Dios ha tratado con nuestras vidas, después de que Dios ha limpiado nuestras heridas,
ha vendado nuestras heridas, ha restaurado esa herida. No solamente nos hace capaces de ser un testimonio visible de su gracia, sino también un medio de bendición específico en la vida de otros que están también heridos, que necesitan ver en nuestras vidas cómo Dios ha operado y cómo Dios lo puede hacer también en ellos. Finalmente quiero leer el Salmo 66, algunos versículos de este Salmo, que dice de la siguiente manera: porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta noche tú nos permites reflexionar sobre tu palabra. Gracias, Señor, porque el testimonio de este Salmo 77, por medio de Asaf, por medio de sus muchas angustias, tristezas, Señor, que son producto de nuestra humana debilidad, con las cuales quizá podamos identificarnos, Señor. También nos provee una alternativa, una respuesta acerca de quién eres tú, de cuál es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cuando nosotros vemos hacia el pasado y cuando vemos tus promesas, cuando vemos tu fidelidad a esas promesas, tu poder obrando en medio de esas circunstancias, en medio de tu pueblo, en medio de esas adversidades por las que pasaron, y cómo tú los tomaste de tu mano y los sacaste victoriosos, no solamente de Egipto, sino a través del desierto, y los introdujiste en una tierra nueva, la cual les habías prometido, y que triunfaron sobre todos sus enemigos y sobre todas sus adversidades. Eso nos hace recordar, Señor, que tú eres el mismo Dios de nuestras vidas, y que tenemos razones por las cuales seguir confiando, esperando, dependiendo de ti, pero sobre todo retomando nuevas fuerzas, fortaleza, ánimo en medio de cualquier adversidad. Señor, sé tú nuestro consolador. Gracias por tu Espíritu Santo que has enviado para hacer esa obra en nuestras vidas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que Él es la prueba fiel, visible, palpable de tu gran misericordia, de tu gran amor, de tu gran fidelidad sobre nuestras vidas. Porque Él es el cumplimiento de tus promesas. Él es el cumplimiento de nuestra salvación. Él es el cumplimiento de la vida y vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Señor, porque nuestra fe puede estar depositada en Él y no seremos defraudados. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Y porque en medio de nuestras debilidades, Señor, tú siempre actúas con misericordia, con paciencia, con amor, con gracia, y nos levantas. Gracias, Señor, te damos por todo ello. Señor, que tu gracia esté sobre nuestras vidas, que tu amor esté sobre cada una de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo siga siendo esa obra consoladora y santificadora en todo tu pueblo. Te lo pedimos, te lo agradecemos confiadamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite haber tenido este tiempo de oración y de meditación en la palabra de nuestro Dios. Les agradecemos su seguimiento a esta transmisión, hermanos, y les invitamos a que estemos nuevamente conectados por este medio el próximo domingo a las 12 del mediodía. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Amén.